Vamos ahora al último bloque, tema libre, 10:37, doctor Casella. Bueno, hemos llegado al final de esta polémica y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de dirigirse durante 4 minutos a usted que nos está viendo desde su casa. La pregunta básica es ¿cómo podemos decidir nuestro voto? Yo creo que hay una forma que está dentro de lo que la lógica elemental nos aconseja. Podemos decidirlo comparando, es decir, examinando qué ha hecho cada uno de los candidatos, pero fundamentalmente qué ha hecho cada uno de los partidos cuando le tocó manejar el poder público en la Argentina. Y además tenemos 2 experiencias históricas que no son demasiado separadas en el tiempo, la del 73-76 y la del 83-87. Yo quisiera que usted, que me está viendo, trazara una curva imaginaria que de alguna manera describiera el periplo del gobierno justicialista del 73 al 76. Después, trace la misma curva íntima con relación al gobierno actual del radicalismo y determine qué resulta de esa comparación. Antes de la llegada del justicialismo al gobierno en el 73, la inflación era del 60%. Durante el gobierno de Perón, la inflación bajó a 0. Después de la muerte del general Perón, cuando se produjo un proceso de deslizamiento inflacionario notable, el promedio terminó siendo del 54% de inflación mensual. En esa misma etapa, del 74 en adelante, después de la muerte de Perón, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo a marzo del 76 era de un 200%. El incremento del empleo en el sector público durante ese mismo periodo fue del 25%, es decir, la cantidad de empleados públicos se incrementó en un 8% anual. La actividad económica, hubo un proceso de crecimiento hasta 1974 que en algún momento incluso produjo desabastecimiento. Pero a mediados de 1975, inmediatamente después de producido el Rodrigazo, se produjo un proceso recesivo que fue el primero en 10 años en la Argentina. La inflación de julio del 87 nos ha preocupado seriamente. Nosotros reconocemos que es una inflación alta, 10,4%. La inflación de julio del 75 era del 30,4%. En ese momento, a partir de la inflación creciente y de la separación, la diferencia, la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, apareció lo que se denomina la bicicleta financiera. En ese momento se origina la bicicleta financiera en la Argentina. Y además aparece una operación de tipo jurídico financiero que nos ha preocupado durante mucho tiempo. Un minuto. Fue la indexación. Además también existieron los valores nacionales ajustables. Es decir, si alguien ha hablado de festival de bonos en los últimos tiempos, esos bonos se originaron en 1975. Desde el punto de vista de la representatividad política, era enorme cuando vivía Perón, 7.200.000 votos. Después de la muerte de Perón se diluyó, porque es obvio que el gobierno de Isabel Martínez no contaba con las características necesarias para conducir la República. Hoy, los mismos hombres que fueron incapaces de sustituir la ausencia de Perón se ofrecen ante la sociedad como candidatos para gobernarla. Porque en definitiva, y con todo el respeto que me merecen, Cafiero, Luder y Rucauf eran los hombres que tenían máximas responsabilidades en esa república declinante. Yo le pido que usted haga el mismo examen con nuestro gobierno y haga su balance final. Además, le quiero decir que yo tengo plena confianza en que usted va a hacer bien este balance. Su tiempo. Doctor Cafiero. Empezamos este diálogo analizando la crisis que el presidente llamó la más grave de la historia argentina después de 4 años de gobierno, la crisis que a juicio también del presidente, frente a la cual no había que bajar los brazos, y no hemos tenido una sola reflexión por parte del candidato radical acerca del porqué de esta crisis y cómo se va a solucionar esta crisis. Lo único que él ha traído a colación en este debate es lo que pasó hace 10 o 12 años. Mirar el pasado, reavivar los miedos, no olvidarse de que el gobierno constitucional después de la muerte de Perón fue hackeado por el inminente golpe militar, que la inflación se explica por ese solo factor
en mucho de su contenido que el que habla como ministro de Economía de ese gobierno redujo esa inflación del 30% de julio de 1975 a 9% en el mes de septiembre, que es el proceso no fue un proceso de deterioro económico, sino de deterioro político por el caos o por el inminente golpe de Estado. Yo hubiera preferido que en vez de ese anecdotario del pasado nos hubiese dicho el doctor Casella qué vamos a hacer con la inflación de agosto de 1987, qué vamos a hacer con los 500.000 desocupados de agosto de 1987, y hablo solo de la provincia de Buenos Aires, qué vamos a hacer con los 53.000 millones de deuda externa a los cuales el gobierno radical ha agregado una buena cuota desde el 83 acá. ¿Qué vamos a hacer con el Producto Bruto que según el exministro Grispum es hoy 5% inferior a 1983? ¿Qué vamos a hacer en definitiva con el salario de nuestros trabajadores, con la jubilación de nuestros hombres y mujeres? ¿Qué vamos a hacer para poder mostrar una Argentina con un perfil en donde la tasa de interés no sea el elemento que tiñe toda una política y la define como el elemento que impide e impedirá por mucho tiempo cualquier expectativa de crecimiento entre los hombres que protagonizan la actividad empresaria? Hubiera preferido que nos explicara todo eso, que me hubiera dicho qué esperanza tienen nuestros jóvenes de alcanzar trabajo, qué esperanza tienen nuestras mujeres de tener seguridad en las calles, qué esperanza tienen nuestros ancianos de percibir alguna jubilación por lo menos honorable. Esperen, argentinos, todavía no ha llegado este tiempo. Hay que resignarse, no se puede. Hay que ser realistas, hay que hacer todo lo que no esté de acuerdo con estas expresiones gubernamentales es demagogia y populismo. Esperen que ya llegará el tiempo en que todas las aspiraciones naturales que ustedes tienen van a ser satisfechas. Será en el tercer movimiento histórico o en la Cuarta República. No sabemos cuándo, pero ese momento llegará. Yo le digo a los argentinos y le digo a los bonaerenses, el 6 de septiembre podemos cambiar esto. No le dé su voto al miedo, no le dé su voto a la resignación, no le dé su voto a la inercia, dele el voto a la esperanza, dele el voto a la dinámica de un país que no quiere seguir sometido a este proceso de estrangulamiento al que está condenado. Dele el voto a la audacia si usted quiere, dele el voto al coraje si usted se anima. Se lo digo a ustedes, muchachos. Si nosotros el 7 de septiembre no desbloqueamos este país que está aprisionado en esta durísima crisis, que un gobierno pudo haber solucionado si hubiera convocado a la Unión Nacional, si hubiera convocado con verdad al aporte que le debemos todos los argentinos que queremos poner por encima de nuestra pasión política legítima los intereses del país, estoy seguro que estaríamos viviendo un tiempo distinto. Estaríamos viviendo un tipo de crecimiento económico, de justicia social, de justicia no solo para los trabajadores, de justicia para nuestra mujer, de justicia para nuestros hijos, de justicia para nuestros ancianos, de justicia para todos aquellos que todavía en esta tierra bendita tienen sed de hambre y de justicia. Gracias, doctor Cafiero. Gracias a usted. Bueno, y llegamos así al término de este debate histórico por muchos motivos. Estos dos hombres que ustedes han visto en cámara, han escuchado, uno de ellos será quien gobierne la provincia de Buenos Aires, una gobernación crucial como es obvio. Y creo que debemos agradecer el nivel del debate que hemos escuchado esta noche, que realmente nos da la prueba de que estamos viviendo en democracia. Por 100 años más de democracia. Gracias, señores. Buenas noches.